mucho. Hoy es, hoy es 16 de Shvat. Este Yom Yom, muy interesante, que cuenta el Rebbe anterior, dice así: dijo mi padre, el Rebbe Rashab, entre frialdad y herejía hay solo una fina división. Hay todo tipo de gente. Hay gente que es más fervor, con más fervor, y hay gente que es fría de por sí. Pero la frialdad tiene la particularidad que está a un paso de la herejía. Acá está entrando un psiquiatra, así le podemos preguntar a ver qué dice la psiquiatría al respecto. A ver, join. José, te estamos esperando. Bueno, está más lejos, tarda en conectarse. Bueno, entonces, ¿qué dice? Está escrito: pues Hashem, tu Dios, es un fuego que consume. La divinidad es un fuego llameante. Hay que estudiar y orar con corazón encendido. Que todos mis huesos pronuncien las palabras de Torá en Torá y plegaria. O sea, ¿qué nos dice acá la Yom Yom? Nos está diciendo que el Yehudí tiene que poner fervor en las cosas. La frialdad, hay gente que es muy fría, y esa frialdad nos deja a un paso de la herejía. O sea, de ser en hebreo se dice un kofer, un tipo que reniega, un renegado, o como dirían en el campo, un renegado. Está bien, pero ser un renegado de Torah y Mitzvot, del judaísmo, es algo muy grave. Entonces, esto es lo que nos dice el Yehudí: tiene que ponerle ganas, tiene que ponerle fuerzas cuando estudia Torah, cuando cumple una mitzvot, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Viene una mitzvah a nuestra mano para poder hacerla, uno tiene que hacerla, ponerle ganas, ponerle fervor. A veces uno hace una mitzvah como para sacarse la mitzvah de encima. Bueno, me agarré 5 minutos, me puse los tefilim, ya está, ya cumplí, me saqué el tema de encima. Tenía que ir a visitar a un tipo, a un enfermo, bueno, fui, lo visité, me lo saqué de encima. Hay un tipo en la puerta del Shilo, en algún otro lado, pidiéndose de acá, bueno, ahí toma, ahí tenés la moneda, no me hinche más, no me molestes. Más todavía, esto pasa más acá en Buenos Aires, que la gente que tiene comercio, especialmente en los lugares más populares, como en el Once, en Flores, ¿no es cierto?, donde hay un negocio mayorista al lado del otro, y muchos son Yehudim. Y de repente la gente que necesita para juntar plata, ya sea para sí, o para una yeshiva, para una escuela, lo que sea, entonces, bueno, frecuenta la zona para juntar, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay tipos que viene un tipo a pedirte, recibilo bien, no importa después cuánto le vas a dar, lo que le vas a dar es algo circunstancial, pero recibí bien a la gente, ponele un poco de ganas, ponele fervor, no importa si es un rico o es un schnorrer, ¿qué diferencia hay? El Nefesh Elokit, el alma divina que tienen, es la misma, y no sabemos de cuál de los dos es más alta. Y eso es lo que nos dice la Yom Yom. Ponerle ganas, ponerle fervor, porque la frialdad es como alguien que Hadre Shalom está ahí, se sienta en la baranda del balcón o de la ventana. No pasa nada hasta el día que pasa. Y en la parte espiritual es lo mismo. No pasa nada hasta el día que pasa. Bueno, ayer
creo que estuvimos hablando de un tema muy, muy interesante y poco conocido hago una pequeña reseña para enganchar y seguir profundizando en este tema. Hablamos sobre el nieto de Moshe, como el Talmud trae, que llamaba Jonatán ben Gershon ben Moshe, que este Jonatán en principio se había volcado hacia la Abodá Zará, que Abodá Zará sabemos que es la idolatría, pero en realidad es a lo que se refiere es a un trabajo, un servicio que es extraño, ajeno a nosotros. Pero Sof, al final de cuentas, él estaba con una idolatría. Y él lo que hacía era avisarle a la gente, mira, no es bueno esto, no hay que hacerlo. Pero a él lo consideraban un Cohen idólatra, después hizo Teshuvá, lo llamaron Shabel, Shabael, como hablamos ayer, etc. Ahora vamos a ir a un tema que de por sí llama la atención. Hoy que no hace tanto calor, estamos con el tecito. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo puede ser que la parshá de la semana, una parshá tan, ¿qué tal? ¿Está fresquito por Mendoza? Baruch Hashem. Perdón la demora. No, por favor. Una parshá que es tan central en nuestra vida, en la vida de toda la humanidad. En esta parshá es la parshá cuando el pueblo de Israel llega alrededor del Ar Sinai, del monte Sinaí, y escucha los 10 mandamientos de Hashem. Y Moshe sube a recibir la Torá. Sube, baja, como cuenta la parshá. Entonces, ¿faltan nombres para ponerle a una parshá? No faltan nombres. Sin embargo, ¿cómo se llama esta parshá? Yitro. ¿Quién era Yitro? Yitro era el suegro de Moshe Rabbeinu. Ah, está bien. Por ahí Hashem quiso quedar bien con el suegro, ¿vieron? Todos queremos quedar bien con nuestros suegros en algún momento y bueno, le vamos a poner el nombre Parshat Yitro. Pero este Yitro era un gran idólatra. Era una persona que fue un sacerdote que conoció todas las idolatrías habidas y por haber. Hasta que escuchó sobre los milagros que hubo en Egipto. Especialmente cuando Israel cruzó el mar de los juncos, el Yam Suf, y cuando Israel venció al pueblo de Amalek, como vimos en la final de la parshá de la semana pasada, entonces ahí él terminó de convencerse de que el judaísmo, de que el Yahadut, el Yiddishkeit, el pueblo de Israel con la Torá y las mitzvot, eso es lo que corresponde. Entonces, como para contestar a esta pregunta es esta, es la fuerza que tiene la Torá y la influencia en el mundo, que incluso un tipo que podía ser que estaba tan alejado de lo que era la santidad, él pudo transformarse totalmente, se transformó él y quiso transformar a todo su pueblo, o por lo menos los que estaban con él, hacia Torah y Mitzvot. Por eso esta parshá se llama con el nombre de él, para mostrar de que es posible transformarse. Pero él no era yudí, ¿no es cierto? No, él se convirtió. Bueno, entonces dice que cuando Moshe fue a pedir la mano de su hija Tzipora, ¿vieron como cuenta la historia? La Torá cuenta que Moshe llegó ahí y estaban ahí, estaban con problemas las hijas de Yitro, que eran las que estaban pastando al ganado, y Moshe abrevó a todo el ganado, echó a los otros pastores, y cuando vino, Yitro se dio cuenta, sabiendo que con Jacob había pasado algo similar, entonces cuando Moshe le pidió la mano, Yitro estuvo de acuerdo, pero le dijo así: vamos a hacer un tnai, te voy a poner una condición.
¿no es cierto? ¿Vieron cuando viene por lo menos se contaba en otras épocas, hoy ya no piden permiso, pero cuando el candidato iba a pedir la mano de la hija, entonces el futuro suegro decía, y dígame, mi hijo, de qué va a trabajar? ¿No es cierto? ¿Dónde van a vivir? Bueno, vamos a poner algunas condiciones, no se la damos, no es una mercadería que la estamos rifando. Esta mercadería tiene sus condiciones. Más o menos era así en otras épocas no tan lejanas. Fernando, cuando fuiste ahí a General Campos o a San Salvador, ahí a hablar, A San Salvador. Cuando fuiste ahí a hablar con tus suegros, ahí estabas así, ¿no? Y ustedes fueron, Miriam fue la primera en saber. ¿Te acordás de eso, no? Sí, Miriam fue la primera en saber a dónde iba yo ese día, que salir rajando del Sil, ¿te acordás? Sí. Bueno, volviendo a nuestro tema, viene Yitro y también le pone una condición. Es una condición rarísima. Le dice, ¿sabes qué? El primero de tus hijos va a tener que hacer Abodá Zará, va a tener que hacer idolatría. Y Moshe lo aceptó en cierta forma. Pero la pregunta es, ¿cómo puede ser? Todo esto lo trae el Talmud y los libros. Ahora lo vamos a analizar. No hay que tomarlo tan lineal. Entonces, yo me hice algunas anotaciones para no olvidarme, porque es un tema bastante complejo. Dijo así, el primero va a ir para Abodá Zará, y después los otros van a hacerle Shem Shammai. Los otros van a poder hacer lo que quieran. ¿Cómo puede ser que Moshe estuvo de acuerdo? Más todavía. Yitro fue el que hizo el condicionamiento. Yitro ya estaba convencido de que no había que hacer idolatría. Entonces, ¿cómo puede ser que Yitro cometió este condicionamiento? Dice el Zohar, hasta que el Zohar dice así, y esto tiene que ver con el nombre de la parsha, ¿no? Vamos a empezar a analizar todo el tema. Dice así, Yitro, hasta que no vino Yitro, veo del Hashem, y reconoció a Hashem, lo nitna Torah. La Torah no fue entregada a Israel. ¿Por qué? Porque esto que Yitro reconoció la presencia divina, eso trajo un orgadol, una luz, una revelación de luz muy, muy grande. Por eso la parsha se llama con su nombre. Entonces, si este Yitro era un tipo que trajo una luz tan grande, ¿cómo puede ser que la parsha se llama con el nombre de él? Había un gran sabio que se llamaba Rabbeinu Efraim. Y él dice, ¿cuál es el condicionamiento? O sea, que hagan, ¿qué es este condicionamiento? A decirle que haga Abodá Zará, idolatría, no encajaba con esto. Entonces, no se refería a que haga Abodá Zará propiamente dicha, sino que se parezca a lo que los midianitas eran. Hablar el idioma, ponerse las vestimentas, agarrar algunas costumbres que no son, digamos, nocivas. ¿Cuál era el pensamiento de Yitro? Vamos a analizar a este personaje. Yitro Yitro pensaba así. ¿Vieron cuando hoy en día hay personas no aleino alcohólicas o drogadictas, o gente que son adictos al trabajo, adictos al sexo, adictos a cualquier otra cosa, al cigarrillo, sea lo que sea? ¿Qué se hacen? Se hacen grupos de autoayuda. ¿Qué son los grupos de autoayuda? Los tipos digamos, un tipo que era un drogadicto y vienen drogadictos que les cuesta salir, les cuesta enderezarse, volver a la vida normal, o por lo menos lo que nosotros pensamos que es la vida normal. Entonces, ese grupo de autoayuda, especialmente los que pasaron por esa situación y pudieron transformarse y volver a la normalidad, ellos son los que hablan.
y esto ayuda a los demás. Lo mismo pasaba con Yitro. Yitro miraba lo que es un Baal Teshuvá. Entonces él decía, no está mal que la persona se asimile un poco, que asimile las costumbres, la lengua, la vestimenta, por ahí otras cosas, para que después cuando haga Teshuvá, haga una Teshuvá con toda la fuerza, como corresponde. ¿Por qué? Porque un tipo que no pasó por las cuestiones difíciles, que no tuvo esas pruebas, entonces no, ¿qué Teshuvá puede hacer? Puede hacer Teshuvá, pero no es tan fuerte como el tipo, como el Baal Teshuvá, que pasó por cosas bravísimas, difíciles. ¿Cuántos muchachos judíos estuvieron en el lejano oriente con religiones orientales, meditación trascendental, con gurúes, con budismo, con todas estas cuestiones que hay ahí? Y el día que se dieron cuenta que eso no era, sino lo importante era el Yiddishkeit, en ese momento les cayó la ficha, y uno mira una tefilá, ¿no es cierto? Un Baal Teshuvá normalmente no va a hablar en la mitad de la tefilá, uno que se hizo en serio. ¿Cuándo sabemos que el Baal Teshuvá ya se acopló a la comunidad? El día que empieza a hablar en la mitad de la tefilá. Es así, ¿no? Pero esta es una forma de decir, así se dice. Este era el pensamiento de Yitro. Moshe Rabbeinu no estaba de acuerdo con eso. Moshe Rabbeinu decía, ante ni leyeini sayón, como pedimos todas las mañanas, no nos pongas pruebas, porque las pruebas son bravas. No sé si escucharon alguna vez esta historia. En el año 1938, había muchos, se salvaron, digamos, se llevaron a un montón de chicos judíos a Inglaterra. El gran rabino de Inglaterra se llamaba el Rabbi Yehezkel Abramsky. Lo pueden, me imagino habrá sido un sir o un lord. ¿Y qué hizo él? Él estaba al frente de toda este salvataje de chicos judíos. ¿Y qué hizo para que estos chicos no se pierdan? Primero buscó familias judías observantes para que estos chicos vayan a vivir con estas familias. Y encontró un montón de familias que aceptaron recibirlos. Más o menos la mitad de los chicos, esto fue antes de la guerra, 1938. Los chicos fueron ahí, quedaba la otra mitad de chicos. Y había también familias judías que estaban dispuestos a recibirlos. Pero la época no era fácil. Y no tenían plata para recibirlos. ¿Qué hizo el rabino Abramsky? Empezó a juntar plata. Y fue a lo de un Gebir, fue a lo de un rico, un tipo muy rico, que pensó que lo va a ayudar. A un Un ashir. tipo también, ¿cómo? A un ashir. Un ashir, muy bien. Se dice también un Gebir. Gebir es un rico también. Las dos formas son aceptadas. ¿Qué Esa es la que pasó? aprendí. ¿Qué hizo cuando el rabino le fue a hablar a él? Y el rabino le hablaba, todo enfervorizado, le dijo, esto es pikuach nefesh, es para salvar a los chicos. ¿Por qué? Porque si los dejamos a los chicos que vayan a cualquier lado, se van a perder, se van a asimilar, se lo va a chupar, se los va a tragar el mundo, la asimilación. El tipo el Ashir el Gebir el rico le dijo, espere, rabino, no sea tan exagerado. Le voy a contar una historia. Hace muchos años, cuando yo era chico, mi papá era un tipo muy observante, muy religioso. Y un Shabbat tuvimos un problema con una de mis hermanas. El, que estaba realmente en una situación de salud muy complicada. Mi papá, que era muy religioso, fue a hablar con el rabino de la comunidad. Y el rabino le dijo que se puede profanar el Shabbat porque es pikuach nefesh, porque está en peligro la vida de mi hermana.
Pero en este caso, acá los chicos no están en peligro de vida. No es para tanto. No voy a dar algo, pero a ver, no me venga a pedir la suma que me está pidiendo. Bueno, el rabino se fue. Miren lo que hizo el rabino. Llegó el sábado de la noche. Era gente que cumplía Shabbat. Era un Gvir. No todo el mundo tenía teléfono, pero se ve que este tipo tenía teléfono. Entonces empezó a sonar el teléfono. El teléfono suena, suena, suena. ¿Vieron? Shabbat, el teléfono suena, uno no atiende el teléfono Shabbat. Hoy en día tenemos el contestador automático. Entonces, si es una emergencia con el contestador, cuando se pone el contestador, ahí escuchamos a ver quién es. En esa época, obviamente, no había eso. Sonaba, paraba, y seguía sonando, seguía. Bueno, el tipo se asustó, dijo, esto debe ser una emergencia. Y levanta el teléfono. ¿Quién era? El rabino Abramsky. En la mitad de Shabbat. Entonces le dice, te estoy hablando por un caso de Pikuach Nefesh. Un caso de salvar la vida de estos chicos. Si vos no vas a poner la plata, estos chicos se van a morir en el exilio, se van a morir como judíos, no va a quedar nada de ellos. Cuando el Gevir, el rico, esto vio lo que hizo el rabino de profanar el Shabbat para salvar la vida espiritual de estos chicos, el tipo se conmovió tanto que puso hasta el último centavo de todo lo que se necesitaba. Esto es un maíz verídico, bueno, como todo lo que contamos. Pero acá estamos dando nombre y apellido del rabino que se ocupó. Esto es tener en claro lo que es el judaísmo. Hashem creó al mundo para que nosotros hagamos de este mundo una morada para él, como hemos hablado infinidad de veces. No para que nos quedemos encerrados en algún lado, no para que se lo vaya a saber qué otras cosas se pueden hacer, ¿no es cierto? Que uno se aísle, se aparte del mundo, sino para que uno dentro del mundo revele divinidad en el mundo. Por eso, Moshe Rabbeinu, cuando dijo Abodá Zará, un trabajo extraño para nosotros, ¿a qué se refería? Se refería a curtir los cueros como hablamos ayer. No es el trabajo más lindo para hacer. Pero por el otro lado es algo extraño a nosotros. Es preferible hacer eso, como Moshe le dijo a Yitro, es preferible hacer eso que tener que ir a pedir de las personas. Sin entrar en, por ahí pero al final de cuentas, el nieto de Moshe, este muchacho Jonatán, hijo de Gershom, por más que él no creía en lo que hacía, lo hacía solamente por Parnasá, pero al final de cuentas estaba mal lo que estaba haciendo. Y esto él lo habría aprendido en su casa. En su casa había escuchado de su Zeide, de Moshe Rabbeinu, de su abuelo, había escuchado, es preferible hacer algo extraño, Abodá Zará, y no pedir a las criaturas. A veces algo extraño es como el tema de curtir los cueros, y él lo entendió en forma literal. Viene el Arizal, hoy termino con esto, mañana voy a redondear un punto más, así lo puedo explicar bien, pero hoy quiero redondear con esto. Viene el Arizal, el gran cabalista. El Arizal escribió un Sefer Agilgulim, el libro de las reencarnaciones, como ya lo hemos hablado otras veces. Y ahí en el Sefer Agilgulim dice que Rabbi Shimon Bar Yochai era una reencarnación de Moshe Rabbeinu. O sea, Moshe Rabbeinu se reencarnó 2000 años después, no 2000 años después, sí, más de 2000 años después en Moshe, o 1500 años después en Moshe Rabbeinu, en Rabbi Shimon Bar Yochai. Y el nieto Jonatán se reencarnó en el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai que se llamaba Rabbi Elazar. Y Rabbi Shimon Bar Yochai estudiaba Torah con Rabbi Elazar.
Rabbi Shimon Bar Yochai estudiaba con su hijo Rabbi Elazar. Entonces, acá la tengo a mi hija que me está llamando de Miami. Bueno, entonces, ellos hicieron un tikkun, corrigieron, digamos, lo que salió mal de Moshe Rabbeinu y del nieto Jonatán. Una vez le fueron a preguntar a Hafetz Haim, que era un gran sabio que estuvo antes de la Segunda Guerra Mundial, muy, muy famoso, y le dijeron, hay una cosa que está muy mal. Hafetz Haim le dijo, no se dice que está mal, se dice que está que está amargo. ¿No es cierto? Es pesado, es amargo, pero mal, porque todo lo que viene de Hashem a veces uno no sabe. A veces termina en cuestiones que parecerían que son malas, pero no terminó, porque después la vida continúa, ese alma se reencarna en otro alma, y ahí se termina de corregir, de cerrar el círculo. Entonces, este tema de Moshe con su nieto Jonatán se terminó de corregir con Rabbi Shimon Bar Yochai y con Rabbi Elazar, que era su hijo, cuando ellos estudiaron Torah, etcétera, etcétera. Mañana vamos a cerrar esto y viendo qué fue lo que pasó con, también con aquellas almas que estuvieron en la época del diluvio y que estuvieron en la época de la Torre de Babel, se lo llama Dora Flagá, que se reencarnaron todas esas almas en la generación que salió de Egipto, que estaba en esclavitud en Egipto. Y vamos a ver cómo fue todo eso y redondear este tema y seguramente vamos a poder empezar otro.